Eh, Voy a invitarlos a abrir sus Biblias en la primera carta a los tesalonicenses. Primera carta a los tesalonicenses. Vamos a buscar el capítulo 1. Capítulo 1 de la primera carta a los tesalonicenses. Una vez más, bienvenidos hermanos, bienvenidos los hermanos que están en esta transmisión. Primera Tesalonicenses, capítulo 1. Vamos a leer los primeros 7 versículos del capítulo 1 de Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 1 al 7. Damos lectura. Dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. El versículo 7 dice: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Amén. Gracias, hermanos. Pueden tomar sus asientos. Cuando mencionamos a los tesalonicenses, inmediatamente nos ubicamos en los temas escatológicos que contienen estas cartas escritas por el apóstol San Pablo. Pero quiero decirles que es muy significativo que para que el apóstol haya abordado esos temas a esta iglesia, es muy importante. Y habla del nivel y de la madurez de esta iglesia, que llegó a ser ejemplo de las iglesias que estaban en esos alrededores, en estos lugares del Asia Menor antiguos. Vamos a hablar en esta mañana, hermanos, acerca de ejemplos dignos de imitar. Ejemplos dignos de imitar. Esta carta, hermanos, fue escrita aproximadamente años 50, 51 después de Cristo. El apóstol, hermanos, fundó esta iglesia en su segundo viaje misionero. La fundó en medio de una gran controversia, en medio de un gran, como decimos nosotros, en medio de un gran pleito que se hizo, oposición.
si leemos el capítulo 17 del libro de los Hechos, nos relata los acontecimientos cuando llegó el apóstol a predicar el evangelio a esos lugares, que se causó un gran alboroto. Entonces, hermanos, Pablo trabajó muy poco tiempo en esta ciudad. No se tardó años, no se tardó el montón de tiempo. Es más, no pudo irla a visitar. De tal manera que mandó a Timoteo a recoger informes cómo iba trabajando la iglesia, cómo estaba funcionando. Y el capítulo 3 de Tesalonicenses, en el versículo 2, nos dice ahí, cuando él envió a Timoteo a verificar cómo iba trabajando voy a llamar así, la iglesia tiernita, porque le tenía entre 6 meses, lo más un año de haber sido fundada. Y qué alegría para el apóstol cuando Timoteo le lleva las noticias que la iglesia estaba trabajando, que la iglesia seguía adelante, que aunque había ciertas dudas, ciertas corrientes que querían afectar allí, pero que la iglesia estaba pujante, a pesar de ser una iglesia tiernita, a pesar de no haber sido trabajada, voy a decir así, por mucho tiempo, ya que el apóstol Pablo solamente les enseñó durante 3 sábados, 3 días de reposo, como dice Hechos 17:2. Estuvo 3 días de reposo, es decir, 3 sábados. Imaginémonos, en 3 sábados ellos recibieron la capacitación, digamos así, para fundar la iglesia. En estos tiempos a veces trabaja hasta 2, 3 años para fundar una iglesia. Yo recuerdo la filial que tuvimos en un tiempo, se viajaron 2 años a ese lugar para fundar la iglesia. Imagínense, para levantar la iglesia cuesta. Y esta iglesia, en 3 sábados, el apóstol la capacitó. Y ellos comenzaron a trabajar como una iglesia completamente definida, fortalecida. Entonces, llegando a ser, hermanos, ejemplo, como lo dice el versículo 7, ejemplo de las demás iglesias. A veces creemos que los que están muy tiernitos en la obra no pueden dar buenos ejemplos. A veces creemos que solamente los que ya tienen 30, 40 años de ser evangélicos son los que pueden dar buenos ejemplos. Lamentablemente se dan casos de gente que tiene tantos años de ser evangélico y no madura. Y todavía son pequeñitos en la fe, voy a decir así. Y decimos, no, es que esta persona está recién convertida. No se puede esperar mucho de esta persona, o porque es muy joven. No se trata del tiempo que tenemos de ser evangélicos. No se trata, hermanos, de eso, sino de la fe, el conocimiento, la confianza que nosotros tenemos en el Señor. El entusiasmo, el amor que pongamos, de eso se trata. Y podemos llegar a ser ejemplo de los demás. Y podemos llegar a ser ejemplo de las personas que nos rodean. Entonces, hermanos, era una iglesia nueva. Bien. Entonces decíamos ejemplos dignos de imitar. Y vamos a ver en esta mañana características de una iglesia digna de imitar. Cuando hablamos de iglesia, acordémonos que la iglesia se compone de creyentes. Pues nosotros los creyentes debemos de dar ejemplos que sean dignos de imitar. Sin tomar en cuenta los años que tengamos de ser cristianos. Podemos tener 40 años o podemos tener un día de nacidos en el Señor. Bien,
características, hermanos, es que una iglesia que da ejemplos dignos de imitar es una iglesia que tiene o conserva la identidad con Cristo. ¿Con qué nos identificamos nosotros los evangélicos? ¿Con qué nos identificamos? ¿Cuál es nuestra identificación? Lo que nos da a conocer. Esta iglesia, hermanos, tenía su identidad en Cristo. Lo dice el saludo. Dice a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Como iglesia, hermanos, tengamos la identidad cristiana. A los niños les ponen aquí un rotulito cuando van al kinder, ¿verdad? Su nombrecito, su dirección, la edad, cómo se llama el papá. Bueno, antes se hacía eso, no sé ahora. Pero se les ponía un cartelito por si el niño se perdía para que se supiera quién es. La gente debe saber quiénes somos, hermanos. ¿Qué es lo que nos identifica? Mire, el apóstol Pedro, cuando Jesús fue crucificado, dice la Biblia que su forma de hablar lo identificaba. A pesar que el hombre estaba por ahí con miedo y todo temeroso, pues eran momentos muy difíciles, pero su forma de hablar lo identificaba. Hermanos, si estamos en Cristo y Cristo está en nosotros, es decir, si hay comunión con Cristo, tenemos, aunque no se vea el cartel, pero tenemos identidad cristiana. Usted debe tener identidad cristiana donde quiera que esté, donde quiera que vaya. Nos identifican nuestras palabras. Nos identifica nuestra conducta. Nos identifican nuestros gustos. Nosotros no debemos tener gustos mundanos. A los niños hay que enseñarles a tener identidad con Cristo. Mire, la mamá del rey Salomón, en Proverbios, en el libro de los Proverbios, podemos ver a una madre. El libro de los Proverbios, en el capítulo 31, habla de un rey Lemuel, que según dicen es el rey Salomón. Entonces, tenemos acá en los primeros 9 versículos los consejos de una madre, Y la madre le da consejos a su hijo. ¿Para qué? Para que se identifique como hijo de Dios. Y aunque era un rey, pero no debía hacer las cosas que hacía la gente sin Dios, le comienza a dar consejos. Le comienza, hermanos, a decir, mira, se lo voy a decir parafraseado, no andes de enamorado como hacen los demás. No andes tomando como hacen los demás. No seas injusto, no te aproveches del débil como hacen los demás. Defende a la gente humilde. Hace justicia. Defiende al pobre. Sé justo, hijo. Porque hay muchos reyes injustos. Había muchos reyes. Pero la mamá le aconsejó que como hijo de Dios debía identificarse por sus buenas cualidades, por su conducta. Hermanos, no se trata solamente de tener es bueno andar el carnet de membresía. Ayer lo hablábamos con los hermanos del CCDL. Pero no es solamente eso lo que nos identifica.
nos identifica nuestra forma de ser. Eso es lo que nos debe identificar con Cristo, que somos hijos de Dios. Entonces, esta era una iglesia que tenía su identidad con Cristo. Otra característica, hermanos, y yo hago hincapié en esto, que era, acordémonos, que era una iglesia tiernita. Quiero hacer hincapié en eso. Que podría decir el apóstol, muy poquito los capacité. Solo 3 días de reposo los pude estar con ellos. Pero tenían otra característica. Fíjese que era una iglesia llena de amor, llena de fe y llena de esperanza. Dice el versículo 3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. El apóstol, veamos qué interesante. Bueno, el apóstol está hablando de él y de sus ayudantes, que eran Timoteo y Silvano. Ellos se acordaban del trabajo de la iglesia en Tesalónica. Lo recordaban y decían, esta es una iglesia llena de amor, trabajadora, constante, de esperanza. Qué bueno, hermanos, que cuando Dios, hermano, cuando nosotros oramos, cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, qué bueno que Dios se acuerde de nuestro trabajo. Fíjese, que vayamos dejando un legado de amor y de trabajo a las nuevas generaciones que se van levantando mientras Cristo viene. Entonces, le dice, de la obra de vuestra fe. Era una iglesia de fe. No trabajaban para que lo vieran. No trabajaban para jactarse. Cuando trabajamos por fe, hermanos, sabemos que lo hacemos para el Señor y que debemos hacerlo, el trabajo, el servicio en la obra del Señor, libre de prejuicios, libre de malos sentimientos, trabajar con sinceridad. Y dice, y hacerlo con amor, que es lo más bonito, hermano. Cuando las cosas se hacen con amor, miren, no hay quejas, no hay reproches, no hay pleitos. Pero qué terrible que se esté haciendo algo para el Señor y que todo, gracias a Dios, nosotros no hacemos eso. Pero mire qué terrible fuera estar de repente haciendo algo y terminar peleados. Qué terrible. Pero cuando las cosas se hacen con amor para el Señor, todo sale bien. Todo se ve hermoso. Y al apóstol y sus ayudantes les encantaba acordarse de la forma como ellos estaban trabajando. Yo me imagino, creo, que ellos como iglesia habían desarrollado sus propias estrategias. Habían desarrollado. Se les fue el pastor, ¿verdad? El misionero que los estaba atendiendo, el apóstol Pablo. Pero ellos habían desarrollado su propia estrategia de trabajo y a Dios le agradaba su forma de trabajo. Por eso, hermanos, nosotros como iglesia debemos con la ayuda de Dios, de desarrollar nuestras propias estrategias. Cuando hablo de estrategia estamos hablando de formas de trabajo, no estoy hablando de doctrina. Eso no cambia. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces nos preocupa cómo trabajan otras iglesias. No, pero yo veo que aquella iglesia hace eso. No, pero yo veo que aquella, hermanos, tengamos nuestro propio estilo de trabajo. Tengamos nuestra propia formación.
porque aquella iglesia tal vez tenga una historia diferente. No tal vez, seguramente tiene una historia diferente. La otra iglesia tiene otra historia diferente, recursos diferentes. Y nosotros tenemos nuestra propia historia que se ha ido desarrollando, que se ha ido creciendo, que nos hemos ido allá acoplando. Algunas cosas las hemos dejado, otras las hemos tomado. Pero nosotros, hermanos, vamos trabajando como iglesia, con nuestro propio trabajo, no imitando a los demás, no pendientes de lo que está haciendo allá, pendientes del fulano, sino agradando a Dios, que es lo más hermoso. Entonces, hermano, y esta gente era constante, versículo 3, constantes en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, esperando al Señor Jesucristo. Bien. Una tercera característica, hermano, de esta iglesia es que era una iglesia llena del Espíritu Santo. Eso no debemos olvidarlo. Eso no debemos pasarlo por alto. Versículo 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. A veces buscamos al predicador más elocuente. A veces queremos que el predicador sea chistoso. A veces queremos que el predicador sea adulador. A veces queremos que el predicador, nos fijamos en las palabras. Y el apóstol les dijo, mire, yo no he ido solo a hablarle bonito. Al contrario, las cartas a los Corintios, los corintios se quejaban de las palabras del apóstol, porque decían que era muy duro, muy áspero. Decían, para escribirnos, ahí nos está exhortando y regañando y todo. Pero ya enfrente es insignificante, no tiene presencia. Ellos querían, los corintios, claro, como ellos eran, y también los de Tesalónica, ellos eran ciudades portuarias. Entonces ellos tenían mucho dinero y les gustaba la gente flamante, la gente bien presentable, la gente que les atraía mucho los filósofos, la filosofía griega, los poetas de aquellos tiempos. Eso les gustaba, pero no les estaban hablando de la salvación, pero no les estaban hablando de apartarse del pecado. No les estaban hablando de no hacer las cosas que a Dios le desagradan, que no hay que hacer lo que a Dios le desagrada. De eso no les hablaban. No busquemos que nos hablen bonito, hermanos. No busquemos los mensajes chistosos. Seamos amantes de la palabra de Dios. Cuando se nos exhorta a buscar de Dios, a dejar las cosas mundanas, hermanos, es por nuestro bien. Esta gente tenía el poder del Espíritu Santo en su vida, porque habían entendido que el Evangelio no son palabras, es poder de Dios. Y por eso también el apóstol, escribiendo a los romanos, dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego. A nosotros también, hermanos, la palabra de Dios es poder. Y aunque no nos guste, padres de familia, corrijan a sus hijos, aunque no les guste. Díganle, eso no está bien. Supervísenlos. Ay, es que como a la niña sí le gusta. Ay, Dios mío, qué barbaridad. Estaba leyendo una nota en los tiempos primitivos, en las iglesias que se formaban en esos tiempos, en las casas, en las catacumbas, a escondidas. No había, ¿cómo decirle? Sí había líderes, a veces eran pastores, a veces les decían ancianos, pero no había necesidad de nombrar pastores para los jóvenes. No, era un solo. Porque los guías de los jóvenes eran los padres. Fíjese, los padres.
A veces los jóvenes andan mal porque los padres andan mal, porque son muy permisivos. Todo le dan gusto. Hay que juegue 3 horas el cipote con la tablet. Ay, es que así se entretiene. Y siquiera jugaran de carritos, de muñequitos. Una vez alcancé a ver un juego, hermanos, que me espantó. Y lo tenía un niño. Era un juego que iban pasando, no eran muñequitos, eran figuras humanas. El juego consistía en que, no sé cómo salía una especie de bloque, de algo, de hierro, cemento, no sé. E iban pasando las figuras humanas. Y el juego era que el bloque, cuando fallaban, el bloque le daba a una figura y le explotaba la cabeza en sangre. Y yo me quedé, pero hasta espantadísima. Un juego para niños. Peor, más grave, que haya padres tolerantes. No le toleren a sus hijos la música satánica. ¿Qué es eso? No le toleren a sus hijos los juegos diabólicos. No permitan que sus hijos digan malas palabras en la casa. Hermana, pero cada hogar se me... Mire, es que no le estoy hablando yo, es la palabra de Dios. El Espíritu Santo se manifestaba en esta gente. ¿Por qué? Porque buscaban de Dios no palabras solamente. Cuando está el Espíritu Santo hay santidad. Cuando hay Espíritu Santo, cuando está el Espíritu Santo presente, hay convicción. Y nosotros nos decimos, es que como así nos gusta. No. Hay muchas cosas que nos pueden gustar, mis amados, pero nos hacen daño. Nos hacen daño. Y como iglesia, como les dije la vez pasada, 1 o 2 que empiezan a andar mal, pues también la iglesia se ve afectada. Llevemos una lucha personal cada uno de nosotros por el bien de nuestro, el bien de la familia, el bien de la iglesia. Entonces, el evangelio no les llegó solamente en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Era una iglesia que no dudaba, una iglesia tierna, pero no dudaba. Estaban seguros de lo que estaban haciendo. Debemos estar seguros, hermanos. Bien, sigamos. También otra característica es que era una iglesia gozosa en la tribulación. A esto vamos. El versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Qué difícil, hermanos. Bueno, nos sentimos gozosos cuando estamos en una fiesta, ¿verdad? En una celebración, cuando hay comida, cuando hay, una celebración familiar, una celebración aquí en la iglesia. Qué bueno tener gozo y todo. Pero esta iglesia, hermanos, y esa es la gran bendición de esta iglesia, que tenían gozo. Era una iglesia gozosa y recibía con gozo la palabra en medio de la tribulación, porque no era fácil para ellos. Fíjese que leyendo el capítulo 17 del libro de los Hechos, donde se habla de la evangelización de Pablo en esa ciudad, él tuvo que estar poco tiempo en ese lugar, porque prácticamente lo corrieron. Hicieron barbaridades. De tal manera que se reunieron. Si leemos 17 de los Hechos, el versículo 5, dice que los judíos que no creían
tenían celos. Tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos. Se rodearon de unos maleantes. Dice, juntaron una turba. Imaginémonos la escena. Estaba el apóstol en la casa de Jasón. Jasón era un hombre que los había, un creyente, los había asilado a ellos, los había albergado. Pero en ese momento que llegó la turba, ellos no estaban allí. Me imagino que llegaron a asaltar la casa de Jasón, porque tenían noticias que por ahí llegaba Pablo. Me imagino que esta turba ha de haber ido con piedras, con garrotes, a saber cómo. Y la iglesia naciente, viendo todo ese sufrimiento. Cuando no lo hallaron, agarraron a Jasón. Y por supuesto que lo golpearon, lo torturaron, le quisieron sacar la verdad hasta que lo soltaron. Pero el apóstol se tuvo que ir precipitadamente porque esa gente violenta. Y decían estas palabras, miren, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Han venido los locos, han venido los evangélicos, vamos a sacarlos. Y a los que quedaron, discípulos del apóstol Pablo, los perseguían. Había persecución, o sea, tenían sufrimientos, pero aún con todo se gozaban en la tribulación. ¿Qué es lo más difícil, hermanos? Es lo más difícil. Gozarse en no tenemos la tribulación que tenía esta iglesia. Porque inclusive ellos no tenían carencias económicas, porque era una ciudad muy próspera. Pero tenían persecución, no podían cantar. Mire qué bonito nosotros como cantamos, gracias a Dios. Alzamos la voz, nadie nos dice nada, ellos no podían cantar fuerte, ellos no podían orar fuerte, ellos no podían predicar la palabra, ellos no podían hacer eso, estaban calladitos, pero tenían gozo en sus corazones. ¿Por qué? Se acordaban del sufrimiento de sus mentores, voy a decir así. Y también se acordaban del sufrimiento de Jesús. Cuando estemos sufriendo, hermanos, por alguna situación, acordémonos que Cristo sufrió por nosotros. Que Cristo murió por nosotros para que nosotros gocemos de la vida eterna. Sufrir es parte de la vida. Hay sufrimientos que nos vienen por nuestras malas decisiones, voy a decir así, por nuestra imprudencia. Pero a veces hay pruebas que nosotros no las buscamos y llegan a nuestras vidas. Pero no perdamos el gozo del Espíritu Santo. Otra característica, hermano, a pesar de que era una iglesia tierna, podemos decir inexperta, a pesar de los sufrimientos, de las tribulaciones que pasaban, era una iglesia que ganaba almas para Cristo. No se les olvidaba esa misión de iglesia. Dice porque el versículo que leímos, último versículo, de tal manera dice, que habéis sido ejemplo. Y estamos en ese tema, ser ejemplo como iglesia a todos los de Macedonia, los alrededores, en la Europa conquistada hasta esa época, el continente europeo, y Acaya, sino que también dice, porque partiendo de vosotros, el versículo 8, partiendo de vosotros, ellos eran, hermanos, digamos, la semilla que germinó. Ellos eran los emisores de bendición. Partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia, no solo en su lugar local, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar de nada. Ellos, hermanos, eran ganadores de alma en aquellos tiempos.
eran ejemplos para la gente que había creído y para los que no habían creído. No se olvidaban de esa misión. Según las estrategias de esa época, ellos las ponían en práctica. Nosotros es cierto, dadas las circunstancias, pero siempre Dios abre puertas, hermanos, para que podamos predicar el evangelio. Otra característica, hermanos, es que era una iglesia que fielmente esperaban el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Vea el versículo 10. Y esperar de los cielos. Está hablando cuando ellos evangelizaban, el testimonio que daban, la nueva vida. Si ustedes leen después el versículo 9. Pero en el 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hermanos, el apóstol Pedro escribe que el cielo y la tierra, este cielo y esta tierra pasarán, serán consumidos. Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva para los fieles servidores creyentes en Jesucristo. ¿Qué les quiero decir? Mire, todo esto va a pasar. Las modas van a pasar. Lo que está hoy de moda va a pasar. Todo esto va a pasar. Esta iglesia esperaba de los cielos al Hijo de Dios. Como iglesia, hermanos, nuestra mirada, bueno, lo que dice Colosenses, poned pues la mira en las cosas de arriba. La iglesia del Señor debe tener puesta la mirada en las cosas de arriba. Lo terrenal, nosotros somos peregrinos, hermano. Si esto va a pasar, no sabemos cuándo Cristo viene, pero vendrá. ¿Qué significa esto? Mire, no siempre los jóvenes afirmen su vida en el Señor. No siempre van a ser jóvenes. No siempre piensen que los años pasan. Y si Cristo no ha venido, les está dando oportunidad que formen su hogar, que formen una familia de respeto. Pero nadie se va a querer casar. Un muchacho decente no se va a querer casar con una bicha loca. Voy a hablar así. Ningún muchacho decente se va a casar con una bicha loca. Y una muchacha decente, una señorita decente, no se va a casar con un bicho loco. La juventud pasa. Todo pasa. Miremos hacia arriba. Como los apóstoles cuando el Señor ascendió a los cielos se quedaron viendo. A ese mismo Jesús que habéis visto partir, así vendrá. La iglesia ejemplar, hermanos, está esperando al Señor Jesucristo. El inminente retorno de Cristo, hermanos. El rapto de la iglesia es lo que nosotros esperamos. Mientras tanto, como aconseja el apóstol Pedro, vivamos una vida santa, una vida temerosa de Dios. No quiere decir que vamos a ser aburridos, hay maneras como nosotros podemos. Los jóvenes tienen tantas inquietudes, los adultos también nos hace falta divertirnos, entretenernos, maneras de hacerlo sin ofender a Dios, porque de eso se trata, sin ofender a Dios. Así es que, hermano, si tenemos un mes de convertidos, podemos dar buenos ejemplos. Si tenemos 40 años de convertidos, podemos dar buenos ejemplos. En la manera como hayamos recibido al Señor en nuestros corazones. De la manera como nosotros mantengamos la comunión con Dios.
Y en esta mañana tenemos la oportunidad, hermanos, de darle gracias a Dios, de participar de los elementos que el Señor nos dejó. Y de decirle al Señor, hemos terminado un mes. Para algunos hubo pruebas duras, para otros hubo logros, pero haya sido pruebas, haya sido un mes de pruebas, haya sido un mes de logros, gracias a Dios que hasta aquí estamos, ¿verdad? Y pongámonos en las manos de Dios, sigamos adelante, hermanos, miremos hacia arriba. Cuando estemos viendo solo los problemas, como Pedro, que veía las olas, que lo hundían, no, veamos hacia arriba y esperemos el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Te adoramos, Padre, en esta hora. Gracias, Señor, por darnos tu palabra, por darnos el consejo santo, Señor, la ayuda, la luz, Señor, Dios mío. Humanamente nos quebrantamos, humanamente dudamos, cometemos errores, Señor, pero tu palabra nos guía, Señor. Guíanos cada día, Señor, como iglesia, a comportarnos, Señor, cada uno, Dios mío, sabiendo, Señor, que hemos recibido esa gran bendición, Señor, que nos ha dado la salvación, que llevaste nuestros pecados, Señor, borraste nuestras rebeliones, Padre, y nos has dado una vida nueva. Ayúdanos, Señor, a todos, porque todos estamos sujetos a tentaciones, todos estamos sujetos a debilidades, pero confiamos, Padre, que cada día, Señor, tu mano poderosa nos sostiene y nos sustenta. Señor, oramos también así por los enfermos, Padre. Si hay los hermanos que están con nosotros en línea, si hay alguna necesidad, Señor, alguna petición, ya sea de salud, de conversión, de provisión, Padre, lo ponemos en tus manos, Señor. Gracias, mi Dios, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Te adoramos, Señor.